Bueno, ya después del partido, casi en directo en el partido, el punto supo a victoria y es verdad que nos exigió una barbaridad el partido. El equipo volvió a competir a un nivel muy alto y bueno, pues en ese caso vimos como en un día de mucha exigencia, pues el equipo fue capaz de dar la talla, lo cual es una magnífica señal de cara a los compromisos que nos quedan de aquí hasta el final de temporada. Así que en ese sentido todos contentos, felices por seguir disfrutando del proceso y bueno, pues por ser capaces de dar un nivel tan alto como el que dimos el otro día. Y es que al final nunca sabes porque dependerá de resultados que no dependen, valga la redundancia, de ti. Entonces, me refiero, si ganas evidentemente te acercas a la permanencia, pero bueno, en cuanto a dónde se ponga la permanencia en puntos no lo sé, pero yo creo que con una victoria por ahora creo que vamos a tener que sumar algo más de 3 puntos y luego también pues depende con quién los sumes, que no es lo mismo pues sumarlo contra un equipo que esté por abajo. O sea, no sería lo mismo ganar bueno, en este caso pues a Lorense que por ejemplo con el Fabril o con el Villalbés o con la Gimnástica, que está en este caso por detrás de ti. Pues va a depender un poco de muchas otras cosas, entonces yo creo que al menos más de una victoria sí que vamos a necesitar para poder certificar la permanencia. Nada, todo lo contrario, yo creo que aquí en esta liga ahora mismo no nos podemos relajar ninguno. O sea, creo que la clasificación sigue siendo, incluso desde nosotros, no el Guijuelo, porque el Guijuelo evidentemente ya está más que salvado y con claras opciones de playoff, pero desde nosotros hasta el Vetusta, yo diría, y bueno, pues no sé si alguno de los de abajo puede hacer algo milagroso como pudimos hacer nosotros el año pasado, que hay que estar abierto siempre a todo, pero bueno, que ninguno se puede dormir en los laureles porque puedes tener problemas y quedan 6 jornadas, que parece poco, pero aquí pierdes 3 partidos y estás en la parte baja de la tabla, ganas 3, lo hemos podido comprobar pues un poco con el Marino, por ejemplo, o con el Coruso, por poner 2 ejemplos de cómo en esa franja en la que estamos unos cuantos equipos, es que ninguno hemos certificado la permanencia, ni nosotros, que somos los que estamos mejor posicionados, vamos con algo de ventaja, pero no nos podemos dormir en los laureles. Entonces el Fabril no debe hacerlo tampoco, evidentemente, no seré yo quien deba decirlo, ¿no? Pero creo que ninguno, y bueno, creo que la victoria del otro día pues les supondrá un chute de moral también. Venían de una victoria previa, pero bueno, ganar el otro día como ganaron, después de ir perdiendo 3-1 y remontar, a pesar de estar con uno más, entiendo que les habrá enchufado un poco más. Bueno, pues en la línea de todos los partidos, ¿no? Es que aquí no hay un partido fácil, ya lo hemos podido ver con Arandina y con Cova, así que, bueno, creo que el mensaje que llevamos transmitiendo de la jornada 1 no es vacío, porque es la realidad. O sea, no es decir, no, es que Orense o Pontevedra, no, es que Covadonga o Arandina, es que aquí todos los equipos son una pasada, todos los equipos compiten espectacular y, bueno, pues una liga preciosa en ese sentido. Bueno, en cuanto a ellos, son un equipo que al final perfil filial, con una serie de elementos de identidades que tienen que ver con lo que es un filial y bueno, pues entiendo que el perfil de partido pues va a ser un poco en la línea de lo que ellos vienen siendo durante toda la temporada. Creo que tienen claro que al final la permanencia es importante, pero creo que tienen claro el desarrollo de jugadores y en ese sentido lo puedes ver, ¿no? En las estructuras, en la identidad, en lo que siguen haciendo partido tras partido, independientemente de que puedan o no hacerlo mejor o peor, o les pueda penalizar más o menos, incluso con errores a lo largo de la temporada lógicos de un filial, ellos han seguido insistiendo en la idea. Entonces yo entiendo que no van a variar en la jornada 29 y bueno, pues evidentemente es un muy buen equipo que se ha ido haciendo con el paso de las semanas, que además es capaz de defender bien y que luego tiene capacidad para superar líneas de presión, que tienen diferentes automatismos. Bueno, pues un muy buen equipo de la categoría que poco a poco se ha ido haciendo, con jugadores jóvenes que igual, pues también, bueno, algunos ya tienen experiencia en la categoría, ¿no? Pero bueno, jugadores que también se han tenido que ir haciendo como en cualquier filial y que, bueno, pues van viviendo con diferentes momentos, pero creo que ellos tienen claro las cosas y eso les da una estabilidad de no centrarse mucho en el resultado y seguir pensando en esos procesos que les están dando los puntos que tienen. Pues fíjate, creo que incluso no solo eso, sino lo contrario. O sea, no sé exactamente cuántos más o menos estarán entrenando con primer equipo. Evidentemente eso dificulta un poco a veces para el entrenador, ¿no? La preparación de la semana en cuanto al plan de partido, pero bueno, yo creo que incluso van a bajar ciertos jugadores, que ya por ejemplo hace 2 semanas pues ocurrió y yo creo que bueno, pues el primer equipo está bien. Yo creo que incluso van a bajar algunos jugadores de los que a lo mejor puedan estar con dinámica de primer equipo para competir este partido contra nosotros. Así que, bueno, pues justamente todo lo contrario, no creo que sea algo negativo, al final a lo largo de preparar las semanas, pero bueno, son jugadores que ya han estado en dinámica del filial y que las estructuras y la identidad que tienen es clara, por lo que no tampoco digas te va a penalizar una barbaridad. Entonces, bueno, va a ser un partido difícil, con jugadores que bajarán seguramente de primer equipo, que les van a dar pues algo más de nivel seguramente.
Pero bueno, pues un partido más insisto, de la categoría, fuera de casa, difícil, complicado, ya falta de 6 semanas, pues con todo lo que nos estamos jugando todos, que siempre tiene ese puntito, ¿no?, de tensión que mola. Así que bueno, pues partidazo de nuevo, para disfrutarlo, para poder, ojalá, sumar el mayor número de puntos posibles y para, bueno, pues seguir soñando, ¿no?